candidatura de Philip Butters, una especulación, ¿sí? Ha causado cierta preocupación, principalmente en el fujimorismo. Mira, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y no quiero iniciar el programa o este espacio que tenemos acá sin comentar muchas cosas que están sucediendo hoy por hoy en la política. En esta última semana hemos visto candidatos de todo tipo, de toda índole, de toda ideología, pero lo que llama la atención es el retorno de algunas figuras que ya hemos visto y ya hemos experimentado gobiernos. Y pese a todo lo que se les ha cuestionado, pese a todas las cosas que han sucedido durante sus gestiones, eh, quieren retomar el poder, no quieren regresar al poder. Tal es el caso del señor Castillo, que ha anunciado eh, su postulación, su eventual postulación. Tal es el caso de Vizcarra. Y por ahí también se ha mencionado a Francisco Sagasti. Si bien es cierto, él no lo ha dicho propiamente, pero Mesías Guevara lo ha mencionado como que está esperando la decisión de Sagasti para postular a la presidencia y enrumbarse a la carrera política de cara al 2026, que es algo que preocupa, porque los tres presidentes, los tres gobiernos que hemos visto, que básicamente siguen siendo más de lo mismo, ¿no? Uno, la continuidad de otro, y Castillo, el detonante total de la política en nuestro país que hemos experimentado antes de Dina Boluarte y hoy está preso precisamente por haber intentado vulnerar el orden institucional, violar la constitución política del Perú, y aún creen que tienen el respaldo de la población y es algo que preocupa, porque si bien es cierto, he escuchado por ahí algunos colegas y algunos compañeros también, externos al reporte, claro está, que consideran a Vizcarra una buena opción, pese a todo lo que ha sucedido, a Sagasti también, incluso a Castillo. Entonces, el único detonante de este espectro político no vendría a ser Antauro Humala solamente, sino los expresidentes que pretenden regresar al poder. Y de eso queremos hablar el día de hoy, ¿no? Y para ello también tenemos al ex jefe de la DINI, el señor Juan Carlos Liendo, que también escribe con nosotros aquí en el reporte. Doctor Liendo, bienvenido a este bloque de entrevistas que tenemos acá. Sergio, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa y poder compartir algunos puntos de vista que seguro eh, van a llamar la atención o son importantes de rescatar en la actual coyuntura. ¿Qué opina de lo que justo acabamos de mencionar con respecto a estos expresidentes que quieren regresar, pretenden regresar al poder? Al parecer, quiere repetir el plato, digámoslo así coloquialmente. A ver, en el Perú, en cuanto a las candidaturas que se vienen presentando hasta hoy, existe una contradicción muy interesante, ¿sí? Primero, el rechazo generalizado, esa es la contradicción, ¿ah? El rechazo Ujú. generalizado a toda la clase política tradicional y a todos los gobernantes hasta la fecha, y políticos involucrados. Eso incluye a personas como Sagasti, Castillo o Vizcarra, pero la contradicción es que estas tres candidaturas principalmente tienen una estructura de clientelaje muy poderosa, muy potente. Ujú. La estructura de clientelaje de Vizcarra está relacionada con los bonos entregados durante la pandemia. En ese gobierno se hizo uso político de dinero en una época de catástrofe nacional para Ujú. asegurar un cuerpo de clientelaje político con toda una estructura, Una estrategia, ¿no? una estrategia, una estructura, desde poderes fácticos que recibieron bonos millonarios, incluyendo la banca, grandes empresas, hasta activistas políticos de barrio. Digamos, esa es la potencia de Vizcarra, la estructura más grande de poder monetario de clientelaje político, por regalar dinero. Esa es la mayor fortaleza de Vizcarra. No hay ideología, no hay programa, solo hay oportunismo para recibir bonos. Ese es su clientelaje. Sagasti representa la estructura de clientelaje, muy poderosa, venida a menos políticamente, pero muy poderosa en términos de estructura, que representa toda la estructura de las ONGs, en toda su variedad.
O sea, Sagasti es el clientelaje manipulado y a control remoto desde ONGs. Y Castillo representa otra estructura de clientelaje asociada con organizaciones y movimientos que se identifican como de izquierda, ya, marxista, leninista y maoísta, pero todos se han aburguesado porque Castillo también estableció una estructura de clientelaje a base de distribución de presupuestos de Estado, de Ujú. gobierno. Miles de millones de soles, que nadie audita porque es parte de la estabilidad política actual, que la continúa el actual gobierno. Dino Boluarte. Entonces, tenemos tres poderosas estructuras de clientelaje político sobre la base de repartir dinero del Estado, sin un verdadero programa sobre el poder, sin una visión sobre el bienestar del Perú, sin otra cosa, por eso son más de lo mismo, Ujú. que el oportunismo y el clientelaje político, que los define en su candidatura. Es tan fuerte que si no hay una reacción, digamos, desde otro lado, pueden volver a la presidencia o pueden aliarse entre ellos o aliarse con otros, como el caso de Antágono, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. ese es, digamos, la primera dimensión, alineados con izquierda. Mientras que por otro lado, también existen actores políticos asociados con supuestas visiones de derecha, pero que están desgastados y deslegitimados políticamente. Digamos, por el caso ¿Fujimori podría ser Odebrecht, ese? ¿perdón? ¿Fujimori podría ser? Fujimori también, aunque tiene cierta potencia popular, Ujú. pero el Fujimorismo está desgastado políticamente y Sí. es un factor más de la continuidad de la inestabilidad política. Ujú. Ahora, el Fujimorismo también tiene su estructura de clientelaje a nivel de ciertos operadores políticos, pero en todo caso, digamos, manteniendo las distancias de un Fujimorismo que es claramente marcado de derecha popular, ¿no? Versus los otros de izquierda, es el mismo modelo que hay predominante en las candidaturas actuales, ¿no? Esa es la primera aproximación que podría hacerse. Y a ver, y si hablamos de función de los próximos candidatos, ese es el lado de la izquierda y los caviares, ¿no? Estamos ¿Mm? hablando de Sagasti, Vizcarra, Castillo. Ya, pero la derecha, ¿qué frente puede estar presentando para poder frenar este, estas candidaturas, ¿no? De hacerle frente, hacerle de repente un poco más de confrontación y de evitar repetir el mismo plato, repetir la misma historia, los mismos problemas que ya hemos pasado con ellos. Bueno, estructuralmente muy poco o casi nada, digamos. Ujú. Porque la única, digamos, organización, fuerza política que está actuando hoy, haciendo trabajo político de campo real, verdadero, es la izquierda, pero no la izquierda, digamos, tradicional, sino la izquierda aliada con el antaurismo. O sea, como la izquierda también está deslegitimada y no hay respaldo popular, Antauro ha dejado la naturaleza de su aproximación, digamos, patriótica, nacionalista, por aliarse con cualquier izquierda que financie o lo pueda alentar. Mira, digamos, por ejemplo, JP, Verónica ¿no? Juntos por el Mendoza Perú. o Sigrid Bazán ahora le están guiñando el ojo a Antauro. Y Ujú. Antauro, con sus bases fortalecido con el apoyo de organizaciones de izquierda de perfil bajo, están haciendo trabajo político. Por el lado de la izquierda, perdón, por el lado de la derecha, bueno, solo hay más de lo mismo, de una manera general, con una cierta excepción, digamos, ¿no? De una manera general. La estructuración de las campañas se repite la fragmentación del año 2021, Ujú. donde priman los egos, digamos, ¿no? Y las organizaciones políticas que, bueno, tienen el nombre de partido, pero de manera general no existe en el Perú ningún partido, digamos, estructural en términos conceptuales con ideología, programa, organización, bases, no existe, digamos, de alcance nacional. Los partidos son dominados por la mayoría de presidentes de partidos que los tienen como franquicia, esa es una realidad política, Ujú. digamos, mantienen el mismo esquema de fragmentación previo al 2021 en todas sus variantes. Uno, tres variantes, ¿ah? Tres variantes. Uno, digamos, protagonismos de personalidades de egos,
destacados, digamos, personas que pueden tener mucha capacidad, empresarios, digamos, políticos, personas que conocen algo de política, pero su nivel de ego es tan grande que no les permite hacer una alianza. Segundo, candidaturas disruptivas, o sea que son alentadas desde el exterior, o sea, y juegan un papel disruptivo para dividir votos de derecha. Un ejemplo, por decir, la candidatura de Hernando de Soto. ¿Ya? Digamos, candidaturas que no tienen mucho sentido, pero fragmentan el voto, Ujú. ¿no? Y en medio de ello, o sea, en medio de ello o al costado acompañándolos, toda una estructura de operadores políticos asociados con partidos de derecha, o no de derecha, son partidos pragmáticos, utilitarios, que utilizan la plataforma política para captar postulantes y tener influencia política, poder económico en la carrera electoral. Ujú. Entonces, tenemos en derecha diversos actores fragmentados, ¿ya? Por egos, posibles actores disruptivos y un activismo político oportunista dispuestos a ir con cualquiera. Eso más o menos define la campaña, ¿no? Sí, se está volviendo desordenada también, ¿ah? Y estamos a poco, o sea, parece lejano, ¿no? Está a 2 años, dice la gente, ¿no? Pero parece lejano, pero ya se están perfilando los candidatos. Ya los Sí, estás viendo, ya estás viendo a ciertos candidatos en campaña, por ahí algunos congresistas que están formando sus partidos políticos y están haciendo campaña por otros lados, ¿ya? Y ahora también se habla mucho del tema de las alianzas, ¿no? El señor Sillonis expresó en un inicio de querer fomentar alianzas y entre ellos también habló de Avanza País, ¿no? Para poder fomentar este grupo democrático para frenar la crisis política que estamos. Usted se ha inscrito, ¿no? Está incorporado en Avanza País. Háblenos un exacto. poco de esta inscripción y del perfil que se está viendo desde el partido o del grupo político para ir de cara al 2026. Correcto. A ver, sí, yo me he inscrito en Avanza País y a un pedido personal de mi amigo Fernán Altuve y también mi amigo Philly Butters. Conversamos, me explicaron un poco la lógica de la participación política y yo me comprometí con apoyarlos, ¿no? E integrar un esfuerzo serio para hacer política. O sea, personas que Ujú, tengan conciencia de lo que es el uso del poder, más allá del oportunismo, ¿eh? Personas que con su trayectoria de vida han demostrado que, bueno, hacen un trabajo excelente, son capaces de generar riqueza, como el caso de Philip Butters, o que son intelectuales potentes, como el caso de Fernán Altuve. ¿No? Y otras personas que no menciono en este momento, pero que tienen una idea de ejercer política real en ujú, favor de los más necesitados, de los débiles, de los pobres, de los enfermos. Eso es lo que me ha animado a participar. Más allá de la situación caótica que he descrito, porque, Sergio, la realidad no es como a mí me guste o como yo quisiera que sea. La realidad es lo que es. ujú, Y el ingrediente final que considero que ya ha llegado el tiempo, en lo personal, de pasar de la crítica abierta del desafío al sistema a tener la oportunidad de hacer algo en la dinámica del poder, en claro, las claro. bases de lo que representa realmente el poder, que tiene un fundamento ético del deber ser, como digo, de ayuda, soporte a los pobres, débiles, los enfermos, ¿no? Y tratar de colocar con un grupo de personas el ingrediente de una política seria, más allá del oportunismo, sin ideología y que prime el sentido común patriótico. Digamos, Es lo ese que es debería, el esquema. que es ¿Perdón? lo que se debería utilizar en política, ¿no? Claro, o sea, cualquier aproximación ideológica es limitada, es una visión parcial de la realidad que solamente genera conflictos con otras ideologías. Una visión de sentido común patriótica implica, por ejemplo, desde el lado de la derecha, agrupando a todas aquellas personas que se opusieron al Castillo, que exista una posición unitaria, alianzas o coaliciones que se armen, porque eso es lo que indica el sentido común, digamos. Pero al mismo tiempo es muy difícil. Entonces, si no es posible una alianza, entonces se va a requerir mucho más fuerza, mucho más entereza para enfrentar la realidad política. Entonces, es una batalla muy difícil de verla solo desde el balcón
y bueno, ya ha Ujú. llegado el momento de entrar al campo de batalla, ¿no? Claro, pasar de ser espectador a ser Exacto, parte sí. de todo este tema del cual se habla mucho, pero al final creo que uno mismo, como analista político, también Exacto, Sergio, digamos, yo critico mucho eso, pero digamos, las circunstancias políticas del momento ya exigen que uno mismo sea parte de lo que hay que construir. ujú, Pasar del hay que hacer al hacer. Y el primer paso civilizado es hacer política, digamos, ¿no? Hacer política de verdad, hacer política consecuente con los desafíos del momento, que es una integración nacional, ujú. asegurar la firme convicción de los peruanos de querer seguir viviendo como peruanos, más aún en un mundo que está en cambio, ¿no? Un mundo disruptivo, pero que todos los enfoques del poder, enfoques políticos, económicos, sociales y de defensa, ya están perdiendo vigencia porque estamos entrando a una nueva etapa en la historia de la civilización humana. Es Ujú. un momento de transición muy difícil donde se requiere sentido común, seriedad y mucha fuerza de hacer lo que se tiene que hacer. Ese es un poco el enfoque. Y eh, desde su análisis, desde su perspectiva también, estamos enfrentando nosotros ya hace bastante tiempo, creo que más de una década, puedo decirlo, una crisis política y sistemática en función de que todos los gobiernos que han pasado, desde el señor Ollanta Humala hasta la actualidad, son gobiernos caóticos, gobiernos que han tenido manifestaciones en su contra, gobiernos que han tenido muertes en su haber, gobiernos que han tenido casos de corrupción que son importantes y son fuertes y han dejado al país fracturado, deteriorado. La gente ya no confía en los políticos, la gente ya no quiere saber nada de política y esto hace que se traduzca en lo último que hemos visto en en la reciente elección del 2021, que la gente esté cansada de más de lo mismo y voten por el nuevo, ¿no? Que viene a ser, en ese caso, Pedro Castillo, que significó supuestamente en un inicio, no, que Castillo va a hacer las cosas mejor y terminó siendo peor, de lo peor. exacto. O sea, es un cansancio ya, un hartazgo político de la gente y tenemos una solución de cara ya al 2026. O sea, podemos buscar la forma de que mediante quizá alianzas o nuevos candidatos, nuevos perfiles, se busque una solución y se dé y se le demuestre a la gente, al peruano, de que aún hay esperanzas para nuestro país después de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. Sí, 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 Sergio, es obviamente totalmente posible, si no, no existieran los desafíos a la humanidad, digamos, ¿no? Ajá. Pero, a ver, digamos, si estamos frente a un campeonato de fútbol, tienes que jugar fútbol, pues, no puedes jugar ping-pong, Exacto. no puedes jugar, ¿qué te digo? Básquet, tienes que O jugar tenis, fútbol, claro. ¿no? En lo que hemos visto en el Perú, en los últimos 25 años, digamos, es un ejemplo claro de lo que vendría a ser la teoría del caos en el ejercicio de la política. O sea, este es un elemento, lo que te voy a mencionar es un elemento clave. Los poderes fácticos que hay sobre el Perú, los poderes fácticos locales e internacionales, han venido apostando por la teoría del caos. O sea, sobreviven en medio, han logrado, ¿ah? Los poderes fácticos sobreviven, porque son poderes fácticos, digamos, sobreviven en este escenario de incertidumbre sobre la base de respaldar al poder de personas que no tienen capacidad para hacer política. Bueno, es lo que tenemos. Digamos, por ejemplo, el actual gobierno se sostiene por poderes fácticos, digamos. Entonces, esa teoría del caos asegura a poderes fácticos continuar en el poder y en su nivel de poder, ¿no? Pero destruye las bases de la sociedad y está generando lentamente, y ha venido generando lentamente en los últimos 25 años, todo el caos social, digamos, todo el caos político, que nos lleva, si se continúa, nos lleva inevitablemente al suicidio nacional. Esta teoría del caos ha alejado las estructuras formales del poder, las Ujú. estructuras naturales del poder de una sociedad, y ese espacio que no lo cubre la teoría del caos empodera al crimen organizado. Un crimen organizado que tiene proyección política sobre la corrupción de los asuntos de Estado. Tiene proyección económica porque genera una economía paralela del crimen sobre la base del lavado de activos. Ujú. Una proyección social porque genera anomia social. Y esa teoría del caos debilita las fuerzas de defensa y seguridad. Y esa es la radiografía del Perú.
¿Qué se Súper. necesita? Se necesita recuperar el principio de autoridad del gobierno de una comunidad política sobre la base de personas serias, decididas, con ideas claras y con sentido común patriótico. Con ello, los poderes fácticos van a ganar más, van a Ujú. estar tranquilos, porque no puedes destruir a los poderes fácticos. Tienes que generarles mejores condiciones para que ejerzan el poder. Mira, en una democracia, el presidente elegido no es el dueño del país, es el intermediario entre los poderes fácticos y las necesidades del pueblo, para que la cuestión fluya determinadamente. Ujú. ¿No? Si los poderes fácticos apuestan por un nuevo títere, van a tenerla más difícil y definitivamente van a causar más sufrimiento a las personas. Se requiere un gobierno de liderazgo político serio. Y digamos, por eso es que apuesto con la posibilidad de apoyar a personas que tengan ese perfil y poder participar en política, ¿no? Hablando de personas que tengan ese perfil y poder participar en política, nosotros hablamos en una de nuestras primeras entrevistas en esta edición del Sí. reporte, fue Philip Butters. Ujú. Dialogamos con él sobre, todavía no se anunciaba nada de su incorporación a Avanza País, ¿ah? Y hablamos sobre precisamente esto, ¿no? Si había la posibilidad de que él postule a la presidencia. Después de su incorporación se está especulando también de que Philip es el tentativo de Avanza País para liderar una plancha presidencial. ¿Cómo lo ve usted esto? A ver, eh, bueno, conozco muy bien a Philip, Ujú. digamos, podría ser la potencia, a ver, la demanda del electorado, o sea, es la que marca la pauta del perfil del candidato. ¿Qué quiere el electorado? El electorado quiere sanción a la clase política. O sea, no quiere ideología, digamos, un programa X e Y, quiere, demanda sanción, castigo a la clase política. Ujú. Y como la política ha descendido a niveles demográficos, o sea, en niveles ya de masa, sin ideología, sin programa, sin nada, solamente, como tú sabes, en el Perú las personas sobreviven por su propia cuenta, cada quien hace lo suyo para sobrevivir, ¿no? Pero sí existe una demanda básica de, no solo de rechazo, sino sanción a la clase política, y está dispuesto a apoyar cualquier candidatura de ella. Luego, las candidaturas marcan un perfil de extremismo, ¿sí? Pero ese extremismo tiene un carácter demográfico que es populismo extremo, de izquierda o de derecha. En un extremo tenemos Santauro. Sí tiene una narrativa clara y una supuesta voluntad sancionadora de castigo, solamente esa es su visión, ¿no? De sanción y castigo a la clase política a partir de una narrativa populista de izquierda. Ese es uno. Bueno, Philip Butters sí tiene una posición muy conocida, es un hombre de palabra, y proyecta una imagen de éxito económico, digamos, que es el sello de una persona responsable, que Ujú. gestiona, que tiene que pagar impuestos y saca adelante su empresa. Digamos. Es un comunicador empresario, ese es un perfil. ¿No? Que muchos lo puedan catalogar en el extremo de la posición de Antauro, que es la posición dominante. Entonces, en ese sentido, digamos, Filibate tiene una potencia como candidato, pero, Sergio, es muy complicado y casi ilusorio hablar de una candidatura un año antes, digamos, Ajá. de más de un año antes de Sí, presentarse claro. las listas, más aún en el Perú. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, estamos hablando y conversando de una especulación que puede agarrar forma con el tiempo, sí, que puede desaparecer, sí, También, pero ya es correcto. parte de la dinámica política actual. Lo que sí está centrado, digamos, tal vez en la candidatura en la posible candidatura de Philip, es que existe la voluntad de hacer política seria y de enfrentar un populismo de izquierda que destruye el país, ¿no? Versus una posición política de derecha popular que ofrezca riqueza, ya, que ofrezca mejora. O sea, es la contradicción pura, ¿no? O la muerte económica con el odio y resentimiento de la izquierda Ujú. extremista, o la necesidad de trabajar juntos, duro y fuerte, por nuestra riqueza personal y como país. Digamos, un poco por ahí va una apreciación, ¿no?
Claro, y es importante esto e interesante también entender de que justo eso nos comentaba Philip, ¿no? Un perfil que él considera es un perfil que haya tenido un presente eh, comprobado, un presente que te cerciore y te diga, ¿sabes qué? Sí, lo está haciendo bien, ¿no? Una Claro. visión y un O futuro, ¿no? por ahí se hace, mira, y lo que se puede hacer, digamos, es enfrentar, digamos, la visión de futuro de una narrativa de izquierda que solo ofrece resentimiento, odio, venganza y una coyuntura, una propuesta política fracasada versus, digamos, la representación real y concreta de lo que significa trabajo, generación de riqueza y responsabilidad. Ujú. Digamos, estaba conversando con Philip hace un par de días y me dice, me estoy yendo de vacaciones, pero ya toda la gente tiene su sueldo pagado de 28 de julio, tiene su aguinaldo, su reconocimiento, sus vacaciones. Digamos, en medio, digamos, de una situación económica compleja, De la recesión, ¿no? de una Digámoslo. recesión. Entonces, tenemos trabajadores eficientes, reconocidos, si es posible. Entonces, presentar esa opción concreta de posibilidad, digamos, de crecimiento, desarrollo, bienestar, sobre la base de política responsable versus una posición anárquica y destructiva de la izquierda. Esa es la Ujú. contradicción fundamental. Mira, más allá de cualquier personalidad propuesta, ¿ya? Por eso es que en este grupo de Avanza País, la posición unitaria de convocatoria a todos los que puedan estar de acuerdo con esta visión es prioritaria, más allá de protagonismos personales, cualquier cosa, digamos, armar política seria para el siglo XXI. Ese es el desafío. Y también justo ahorita, más allá de buscar personajes que puedan abanderar, esto no es un tema mesiánico, ¿no? Es un tema que básicamente se tiene que buscar soluciones, no para mí, no para mi entorno, sino para nuestro país que de alguna forma ha pasado una crisis y sigue pasando una crisis tanto en gobiernos como en sistemas, como en políticas, y hoy por hoy la gente necesita las esperanzas para ir y sufragar de una manera correcta y no repetir el mismo plato, ¿no? Como hemos visto, hay 30 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, lo que también se traduce a un voto disperso que la mayoría, y hemos visto en las elecciones, no supera ni siquiera el 30% del electorado, y eso no es legítimo. Valgan verdades, eso no es legítimo. Estamos, creo que, pasando de este tipo, y creo que lo más legítimo, y se lo comentaba también al expresidente Manuel Merino en la última entrevista, eh, creo que lo más legítimo que se ha logrado en una elección es el blanco y viciado. Y eso es preocupante. Pero claro, definitivamente. Pero a ver, mira, esta situación que estamos viendo no es de casualidad ni es gratis. Es la proyección ideológica de los poderes fácticos que manipulan a los organismos electorales. Eso está hecho para ello. Digamos, tiene una razón, ¿no? Porque hay una visión ideológica globalista de acelerar procesos políticos de acuerdo a un modelo fracasado, agotado, pero va en ese sentido. Digamos, tú lo has mencionado claramente, el sentido común me dice que unas candidaturas presidenciales en el Perú, hoy, en las condiciones que todos conocemos, digamos, de más de 30 candidatos, más de 30 porque todavía hay posibilidad de que otros se inscriban, ¿ah? Sí, ¿Sí? pues. Entonces, es totalmente ilegítima en su concepción. Si los organismos electorales me están poniendo esto, esto que nos ponen los deslegitima. Porque son 30, 40. Bueno, ¿por qué no son 200, pues? ¿Por qué no son 300? Digamos, ¿no? Esa es la lógica. En consecuencia, se enfrenta en este desafío de la política no solo poderes fácticos, sino una visión ideológica potente que está agotándose, pero y que viene importada a través de ONGs que hacen política sin responsabilidad, mira, política sin responsabilidad, que promueven financiamiento de medios de comunicación con dinero del gobierno para seguir una agenda política. Eso es tiranía y responsabilidad. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Más una población electoral que rechaza la política. O sea, es la Ujú. receta completa del caos y la anarquía. El La desorden, ¿no? única opción civilizada para que esto no sea una desmadre es tener una posición política unitaria, Ujú. más allá de protagonismos personales. Entonces,
si no hay una posición unitaria de actores, tú mencionaste a Fernando Sillone, que es una persona de mucho respeto y que, por Ujú. ejemplo, él sí tiene vocación de unidad, digamos, en lo que lo he escuchado y sus acciones. Es uno de los pocos, pero si no hay una posición unitaria sobre el sentido común patriótico fuerte, digamos, es excluyente. Bueno, es la única posición unitaria que se está presentando como, digamos, como alternativa. Todas las demás son posiciones individuales. En Individuales, Avanza claro, el País, el grupo al fujimorismo, que me he ¿no? integrado tiene una posición unitaria como definición política. Si no hay eso, entonces nos estamos suicidando políticamente, porque la izquierda renovada con un nuevo Castillo, que puede ser Antauro, u otro líder de izquierda, está a la vuelta de la esquina, solo Y para eso es, generar más inestabilidad política. y eso es peligroso y ya está comprobado en la última gestión del señor Aprobado. Pedro Castillo. Ahora, usted mencionó, Avanza País tiene una percepción unitaria. El señor Sillonis también nos comentó que estaba en diálogos, en supuestas alianzas, todavía no es un hecho como tal, como usted dice, aún falta tiempo para la elección, pero sin embargo estamos todavía en este perfil, en este proceso, en este movimiento, digámoslo así, del tema, del panorama político de cara al 2026. Usted me dice, Avanza País tiene una visión unitaria, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de esta supuesta alianza con el señor Sillonis también mencionó algo interesante, ¿no? Que todavía no hay un candidato y que eso todavía se va a decidir en función de que puedan conversar, dialogar entre los frentes políticos que están unidos para poder de alguna forma ir, ¿no? Con un perfil. Pero esto puede ser producente o contraproducente, porque la gente no sabe. Se habla de alianzas, pero no se habla de perfiles de quién puede ser el posible candidato. Claro, es parte de la acción política Ujú, y las personas no saben, no hay una posición unitaria clave que defina cierto bloque, no hay, no existe. ujú. Mira, desde las marchas de Castillo, ¿te acuerdas? Se hablaba de la posición unitaria y Ujú. las marchas se fueron debilitando porque no se alcanzó esa estructura Esa, unitaria que demandaba esa ese unidad, momento, ¿no? claro. Si no fuera por las Fuerzas Armadas, Castillo hubiera dado su golpe de Estado, mira, Ujú, porque nunca se armó una posición unitaria. Bueno, hoy la incertidumbre es la misma, es, como te digo, sentido común. Mientras más rápido y bien se haga, mejor. Mientras más demore, peor. Es parte de ujú. la realidad, ¿no? Entonces, es una ecuación como un eje de coordenadas, ¿no? Posición unitaria en el eje de las Y posición de seriedad, fortaleza, sentido común en el eje de las X. ¿Ya? Tenemos que encontrar el punto de expresión máximo de ello para que este proyecto sea viable. Y hay algo que le juega en contra a este proyecto, ¿no? Si bien es cierto, el Frente Democrático, digámoslo así, ¿no? Que es básicamente Son frente, la, la palabra que utilizó Sillonis cuando conversamos con él sobre el tema de alianzas. El Frente Democrático tiene dos rivales que no son la izquierda propiamente, sino es parte de la derecha. Estamos hablando del Fujimorismo y del señor Acuña, que ambos están perfilándose para ir de manera personal, unitaria, que puede ser un problema, ¿no? Porque va a significar lo mismo que hemos vivido, el voto disperso, el fujimorismo por un lado, el acuñismo por otro lado y la Alianza Democrática por otro lado. Entonces son tres frentes de casi la misma, digamos, la misma línea, en cierto modo, que van a competir y van a hacer que nuevamente se repita la historia de no llegar incluso al 30% del voto. sí, bueno, es un desafío, ¿no? Ujú, Es parte de la contradicción que conversábamos al comienzo de la entrevista. Digamos, las fuerzas de el clientelismo político, no se escapa a Acuña, una red de clientelismo político sumamente grande con mucho dinero, ¿no? El clientelismo de fuerza popular con una estructura de operadores claro, políticos que funciona desde hace muchos años, versus el clientelismo de izquierda popular, digamos, y marxista, neomarxista, ¿no? De Vizcarra, Sagasti, Castillo, Antauro, digamos. Es una colisión de oportunismo político. ujú, No existe fuerza, mira lo que voy a decir, no existe fuerza o costaría mucho dinero generar otra opción de clientelismo político. ¿De acuerdo, Sergio? O sea, no puedes oponer clientelismo político
clientelismo político. Se tiene que ofrecer lo opuesto. Entonces, la opción unitaria tiene que oponer el sentido común patriótico y es un esfuerzo político desde los medios de comunicación, armar estructuras para hacer frente al clientelismo político. Esa es la contradicción principal de la campaña, Ujú, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, si no, no hay otra opción, ¿no? Vamos a seguir en la inestabilidad y en el caos. Y eso es muy Y, importante que lo entiendan los poderes fácticos, que son los que de una u otra manera deciden la campaña. Por eso son poderes fácticos. y también que lo entienda la misma ciudadanía, ¿no? Ah, Informarse un claro, poco, principalmente informarse, porque creo que mucha gente, es una historia ya repetida, una historia que todos conocemos, mucha gente va a votar y voto por tal persona porque tal persona me dio un cuaderno, ¿no? exacto. Y eso pasa, es una problemática que creo que más que facilismo, es el tema del convencimiento que la gente acá es creo que muy accesible, ¿no? Le doy un cuaderno, es buena persona, es buen candidato. Y Ya. eso es lo que pasa en nuestra política. Pero a ver, mira, hoy día, lo que tú dices es cierto, ¿ah? Y es un fenómeno. También está estudiado, ¿ah? Te lo comento. Sí, lo que ¿Ya? tú mencionas es cierto, pero está pasando el siguiente fenómeno, Sergio. La población está cada vez más informada, ¿correcto? Más informada. Ujú. Entonces, en la última campaña, en las últimas, sobre todo en las últimas, sobre todo en la última campaña, el voto popular de zonas alejadas o de la mayoría del pueblo es, va el candidato a visitar. Y me dice, ok, ¿qué me has traído? Si no traes nada, no se reúnen. Mira, no se reúnen. En determinados sectores de provincias, en la sierra, fiestas, el candidato tiene que ir con cerveza, ¿no? Tiene que colocar la banda de músicos. Y no una vez, sino dos, tres veces, le va colocando. Claro. Entonces, la gente dice, bueno, algo me ha dado para votar por ellos, ¿no? Esa es la base del clientelismo, La ¿sí? dádiva, ¿no? Digámoslo así. La dádiva. Pero no se está contando con un factor que es muy importante. El acceso a la información va a hacer decidir a las personas entre ese clientelismo que sola, a ver, las personas no son tontas. Digamos, el pueblo en su espíritu popular es pragmático y emocional, digamos. Entonces, por un lado tiene el clientelismo que le va a ofrecer un regalo para su fiesta patronal o el operador político que va a poder cambiar su estilo de vida con el acceso a una alcaldía o a ser regidor del alcalde, digamos, ¿no? Entonces, el espacio vacío es el sentido común apoyado hoy en las tecnologías de información para que las personas vean y entiendan un nuevo tipo de candidatura Ujú. que sea reflejo de proyección de bien común para todos sobre propuestas claras, concretas y aplicables a su propia realidad. Digamos, ¿no? El acceso a mejores niveles de educación, de vivienda y salud. El proporcionar sobre todo seguridad. Y manda la seguridad, ¿no? La candidatura que con sentido común presente una alternativa lógica y creíble de seguridad va a tener la ventaja sobre el clientelismo. Pero necesita esa candidatura tener obviamente el apoyo político, ¿no? De una unidad. Entonces, están las condiciones para revertir, digamos, la crítica situación del electorado y las propuestas de clientelaje. Están las condiciones, simplemente tienen que activarse las condiciones con un liderazgo adecuado. Y mandatoriamente tiene que ser una posición unitaria, Ujú. de alianzas, coaliciones, lo que sea, pero unitaria. Por ahí va la cosa, Sergio. Dos preguntas más para ya culminar. Entonces, ¿considera usted que el tema de alianzas, si bien es cierto, es un desafío todavía enfrentarse al fujimorismo, al acuñismo, por ahí también Hernando de Soto, que por lo que entiendo va a ir solo, eh, el tema de las alianzas podrían solucionar este problema que venimos afrontando y cómo usted piensa que podría ir en ese camino? Que podría ir quién, Las alianzas, ¿no? Las alianzas. correcto, ya. El camino de las alianzas tiene que ser, digamos, también sobre factores concretos, digamos, de respaldo concreto de qué se aporta de qué se aporta a la alianza, digamos, y cómo se estructura toda una plataforma desde liderazgos hasta propuestas. Eso se discute en las alianzas. Ujú. ¿En qué sectores se cubre cada propuesta?
¿no? ¿Cuál es la estructura de liderazgos? ¿No? Y el acuerdo a principios mínimos de acción política, principios de acción política, estructuras de apoyo y aporte, ¿no? En términos políticos, de Ujú, aporte principal de capital político, no de dinero. O sea, es concepción de acción política, aportes de capital político, porque yo puedo tener mucho dinero, pero estoy deslegitimado. Digamos, ujú, ok, yo tengo mucho dinero, tengo un montón de capital, tengo un montón de universidades, pero ¿cuánto capital político aportas? ujú, No. Y tercero, las estructuras organizativas para poder armar una acción coordinada. O sea, es un trabajo de aceptación política y de construcción orgánica de la propuesta. Esa es la ujú. alianza. No, no es una foto, la alianza no es una foto. La alianza no es un abrazo. La alianza es generar, es la generación de poder real. Obviamente, los enemigos, el clientelaje, el oportunismo y la traición política. Esos son los enemigos, ¿no? Entonces, descartando, ¿no? Traición política, oportunismo, clientelaje, se puede armar una alianza. Y ahora, yo sé que falta mucho, que todavía es muy pronto para augurar un candidato fuerte para el proceso electoral 2026, pero como mencionábamos hace un momento, Philip Butters es el tentativo de alianza para el país, que es lo que se especula como tal. Pero usted, desde su punto de vista personal, desde su relación que tiene con Philip y también desde la visión de análisis, Philip Butters presenta un buen perfil para ser el candidato presidencial y quizá llegar a una segunda vuelta, porque eso es lo que se espera, ¿no? Una segunda vuelta porque ha sido el común de todas las elecciones, o ser presidente de la nación. Es un potente perfil para de repente liderar la nación en todo este frenesí político que está. A ver, vamos a ver. Y una aproximación lo más seria y responsable sobre lo que estamos conversando, ¿no? Sobre la base Exacto. de que, digamos, definir candidaturas políticas actual es ilusorio, pueden pasar muchas cosas, pero vamos a ver una cosa real y concreta, ¿sí? La especulación actual, la especulación actual sobre la candidatura de Philip Butters, una especulación, ¿sí? Ha causado cierto revuelo, digamos, Ujú, cierta preocupación, principalmente en el fujimorismo. Mira, la presencia de Batters y Altuve en Avanza País es un desafío al voto fujimorista. Digamos, ese es un hecho concreto, ¿no? El hecho concreto es que la presentación de Philip Butters hoy se presenta como un desafío, sí, de liderazgo. Es un perfil que ha movido a la derecha. Sí, las personas que están captando Avanza País tienen un perfil que mueve un sector del electorado que le quita posición a todos los tradicionales. Eso es lo concreto. ¿Qué puede pasar de aquí a un año? Muchas cosas. Ahora sí, yo te hablo hoy, en tiempo concreto, sí. ujú, Mañana aparece otro posible candidato que cumpla con un poco las expectativas de lo que todos estamos conversando. Bueno, ese tendrá que ser. En enero, en febrero del próximo año aparece otro candidato, surge, bueno, ese tendrá que ser. Porque, digamos, dentro de la contradicción política hay que superar los caudillismos. Sí, la cultura popular quiere una imagen representativa. Bueno, sí, hoy Phillips ha causado cierto revuelo, ¿correcto? Pero no podemos apreciar qué puede pasar mañana o pasado. El punto es ujú. consolidar la base de la concepción política de lo que significa un frente unitario. Y eso para mí es el perfil de Filipe Batras, de Fernán Altuve y que Avanza País lo ha aceptado. Porque, digamos, estamos haciendo hoy en el siglo XXI política a partir de hombres libres, ¿ya? No de militancia doctrinaria impregnada ideológicamente, como el caso de la izquierda o del etnocacerismo. Ujú, Hacemos política desde hombres libres para hombres libres. ¿Ya? Entonces, obviamente, es muy fácil poner a marchar y a desfilar a toda la ideología de la izquierda. O sea, una banda de músicos te lo hace marchar a toda la izquierda, desde Cerrón, digamos, hasta Antauro. Pero los hombres libres no marchamos con banda de música.
digamos, ¿no? Los militares sí, porque bueno, es parte de nuestra lógica, ¿no? Pero los hombres libres no. Los hombres libres enfrentamos desafíos como hombres libres para hombres libres. Digamos, y nos guiamos por el sentido común, no por la ideología, porque somos hombres libres. La ideología te amarra, o sea, te encarcela tu vida, ¿no? La pone al servicio de un partido, que no hay partido, sino al servicio de líderes. El hombre libre no. El hombre libre se maneja en otra categoría. Ujú. Entonces, la sociedad, parte de las contradicciones es que si quieres ser un hombre manejado, encuadrado en la ideología de un partido, del oportunismo de los líderes, o ser un ciudadano, ¿no? Gobernado por hombres libres, para hombres libres, donde cada quien construye su trabajo y se ayuda al más pobre, al débil y al necesitado. A eso, o sea, para eso es el poder. Y después cada hombre libre tiene que hacer su chamba, ¿no? Como es lo que hace cada peruano. Somos libres, seámoslo siempre. Digamos, ¿no? Como dice el Esa himno. es la lógica. Ok, doctor Liendo, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición para dialogar con nosotros sobre estos temas que son importantes para la sociedad y que mucha gente también hace oídos sordos a estas problemáticas que hay en el país. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista aquí en el reporte. Las gracias a ti, Sergio. Un abrazo. Buen día. Bien, y si bien es cierto, hemos hablado bastantes cosas con respecto al panorama político de cara al 2026 en esta edición del reporte, hay que tener claro muchas cosas. En un principio, entender que el concepto de saber elegir es importante, ¿no? Se vienen alianzas, según lo que nos explican, pero hay cosas que todavía hay que ver de acá al 2026. Todavía falta un poco más de un año y medio para entender y conocer lo que va a pasar en este proceso electoral. Muchísimas gracias por estar conectados a esta edición de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.